Buenos días a todos y vamos a tener una vez más este tiempo, de este momento, con el Señor. Qué bueno poder apartar cada día un tiempo así y poder centrarnos en su palabra. Hoy lo vamos a ver en el libro de Josué. Y ya hace unos días veíamos ese capítulo 1 donde veíamos que Dios tenía un plan y todo lo que Dios le estaba diciendo a Josué, cuál era el plan para él. Pero el pueblo ya había cruzado el Jordán, ya estaba en esa tierra que el Señor le había prometido y ya había empezado el tiempo de la conquista. Ya en el capítulo 6 habían ido y conquistado a Jericó, esa gran ciudad con esos grandes muros, esa ciudad que ya un tiempo antes habían ido unos espías del pueblo de Israel para ver todo eso y veían que el miedo estaba dentro de la ciudad porque ellos sabían que Dios había entregado esa tierra a su pueblo. Y temían en gran manera al saber cómo Dios actuaba en medio del pueblo. Y sabéis la historia, cómo el Señor les manda que cada día, durante una semana, estén dando una vuelta a Jericó, allí con el arca en medio, y el último día tenían que dar 7 vueltas, y a partir de allí, en el momento que sonaban las trompetas, ellos tenían que gritar y las murallas caían y ellos iban hacia adelante y conquistaron la ciudad. Pero Dios les había dado unas normas, les había dado algo que ellos tenían que cumplir. Y es que tenían que entrar y tenían que terminar con todo y con todos. No podían coger absolutamente nada, todo tenía que ser destruido, tanto las cosas, los animales como las personas. Menos Rahab, la ramera, que había sido quien había escondido a esos espías que habían ido antes, quien los sacó por la ventana porque vivía en el muro, los dejó libres, y llegó ese momento que entraron a hablar con ellos diciendo: el día que vosotros vengáis otra vez y conquistéis la ciudad, librar mi vida y la de mi familia. Y esos espías entraron, y tal como entraron, cogieron a Rahab, la sacaron junto a su familia, y a partir de ahí ella formó parte del pueblo de Israel, y la vemos en la genealogía de Jesús. Pero después de esta gran victoria sobre Jericó, llega el momento en que se enfrentan en el capítulo 7 a otra empresa, pero muy distinta. ¿Por qué? Porque Jericó era una ciudad grande. Pero en el capítulo 7 vemos que llegan a un lugar que se llama Ai y van a tomarla. Y cuando van los espías para inspeccionar cómo es la ciudad, se dan cuenta de que es muy pequeña. Y los mismos israelitas, cuando ven lo que es la tierra, dicen: no suba todo el pueblo, sino suban como unos 2.000 o 3.000 hombres a tomar a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres. O sea, decían, bueno, con lo que vivimos el otro día, con esa gran victoria, esto no es nada. Y esto lo vamos a sacar adelante con nada. Incluso, como vemos, menguan el número de soldados que van allí para que vayan unos cuantos, no se canse todo el pueblo y así puedan descansar. Pero las cosas no salen como tenían previsto. Y dice que estos hombres, estos que habían ido a tomar a Ai, huyeron delante de los de Ai. ¿Qué pasaba? Si eran el pueblo de Dios, si Dios iba con ellos, Él les dijo que entraría, que estarían con ellos, que iban a tomar toda la tierra, era una promesa del Señor. ¿Qué había pasado? Pero el pueblo entró en un momento de derrota. Y entraban muchas preguntas. ¿Por qué? Si Dios está con nosotros. Puedes mirar tu vida y mi vida y ¿por qué? Hay cosas que a veces salen mal. ¿Por qué caemos derrotados delante de muchas cosas? Y además, como iglesia, como pueblo de Dios, teníamos que hacernos una pregunta a nosotros mismos: ¿por qué no conquistamos todas las cosas que Dios quiere que conquistemos? ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que ha ocurrido en los últimos años al pueblo de Dios?
que nos encontramos luchando con muchas cosas y habiendo caído y cedido delante de muchas situaciones que a Dios no le agradan. Y en muchas situaciones las hemos hecho hasta parte de nuestra vida. Pero Josué no sabe lo que ocurre. Dice que Josué entonces rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?» Señor, ¿qué es lo que ocurre? Y se postró delante del Señor a intentar saber qué era lo que pasaba. Y Josué le dice: «¿Qué vas a hacer tú ahora por tu nombre, por ese nombre que temen todas las personas de la tierra? Ese Dios que la gente sabe que ha entregado su tierra en manos de su pueblo. ¿Qué vas a hacer?». Pero el Señor habla con Josué cuando le ve postrado a él y a los ancianos de Israel, no entendiendo qué es lo que ocurre. Y él le dice en el versículo 10 del capítulo 7 de Josué: «Y dijo Jehová a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Sí, te has postrado delante de mí, estás preguntándome qué ha pasado, pero es momento de actuar, no es momento solamente de lamentar». Y muchas veces nos quedamos lamentando las cosas, pero no nos levantamos y cogemos el toro por los cuernos para ver qué es lo que está sucediendo con nuestra vida, qué es lo que está sucediendo con la Iglesia hoy, que no está cumpliendo con lo que Dios quiere, de ser luz, de ser sal, de ser ese pueblo que manifiesta al Señor, ese pueblo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y el Señor, al acabar de decirle a Josué: levántate, es hora de actuar, y te voy a decir por qué habéis sido derrotados. Y el Señor le dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. No tenéis victoria porque hay pecado en medio de vosotros. Y el Señor avisa a Josué: ahora es tiempo de levantarse, de actuar y de quitar esto de en medio de vosotros. Porque si no, si sabéis que hay un pecado en medio de vosotros y no lo quitáis de en medio, tu destino es huir delante de todas las cosas y no vas a tener victoria. Porque estás consintiendo que haya algo que te separa de Dios. Y si vas solo, no puedes tener victoria. Le decía el Señor: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Qué duro escuchar decir al Señor: habéis huido, no habéis derrotado esto que os ha venido sobre vosotros, algo que pensabais que teníais controlado porque era mucho más pequeño que la toma de Jericó. Pero habéis perdido, habéis tenido que huir, porque hay un pecado en medio de vosotros. Y dice: por ese pecado yo no voy con vosotros, dice el Señor. Qué duro es saber que podemos ir andando por la vida queriendo hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero sin conseguirlo. Y no porque el Señor sea infiel, sino porque los infieles somos nosotros. Y a veces no miramos nuestras propias vidas, no miramos cómo está el estado del pueblo, y queremos seguir luchando y seguir enfrentando. Y antes de cualquier cosa, siempre el Señor mandaba a su pueblo
a santificarse, a separarse para Dios, a ponerse a cuentas con Dios. Y estamos en un momento de poner nuestra vida a cuentas con Dios. Y le dice el Señor a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. No podréis ir hacia adelante, no podréis vencer, no podréis conquistar más cosas hasta que esto no sea quitado de en medio de vosotros, hasta que esta situación no esté arreglada. Qué triste es que el pueblo de Dios, teniendo al Señor, teniendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores con nosotros, se nos derrote tantas veces. Y muchas veces es porque nos centramos en lo que tenemos que hacer y no en lo que tenemos que ser. Nuestra vida tiene que estar a cuentas con Dios, delante del Señor, en orden, y el Señor actuará. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, cuando se rompe esa relación con Dios, tanto a un nivel personal como a un nivel de iglesia, de congregación, si eso no es quitado de en medio, si eso no es tratado, dice el Señor que Él no va con nosotros, que luchamos solos. Y no importa lo grande o lo pequeño que sea el enemigo, no importa lo grande o lo pequeña que sea la lucha, vas a salir huyendo. Por eso son tiempos de no solamente mirar hacia afuera, son tiempos de mirar hacia adentro. Son tiempos de mirar nuestra vida, de mirar el estado del pueblo de Dios y de levantarnos y estar en plena conexión con el Señor. Porque las batallas que luchamos son las del Señor. Quien da la victoria es el Señor. El secreto de que podamos seguir hacia adelante es la presencia de Dios con nosotros. Pero Él ha dicho que si hay pecado en medio de nosotros, Él no va a ir con nosotros. Josué fue buscando hasta que encontró, sabéis que fueron llamados primero a una tribu, de esa tribu una familia, hasta llegar a la persona que había cometido ese pecado. Y fue muy duro el castigo en ese momento, porque este hombre, Acán, fue apedreado junto con su familia y después los quemaron, quitando el pecado del medio. Y automáticamente después, es curioso que volvieron a Ai y la tomaron sin ningún problema, porque Dios iba con ellos y Dios dio la victoria. En estos momentos que vivimos es tiempo de mirarnos hacia adentro, es tiempo de solucionar las cosas, es tiempo de arreglar nuestras vidas delante del Señor y ir hacia adelante, siendo, como dice el Señor, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, conquistando la tierra que Él ha puesto delante de nosotros, venciendo a cada enemigo, a cada dificultad en el nombre del Señor, para que se vea la fidelidad de Dios y para que en todo eso la gente le pueda ver a Él. Y que el Señor sea honrado y glorificado, porque al final los pueblos de la tierra prometida temían al pueblo de Israel, no porque eran más grandes, porque eran más fuertes, porque eran mejores guerreros, sino que les temían porque Dios iba con ellos y porque era Dios que actuaba y Dios quien entregaba cada cosa en sus manos. Dios tiene muchas cosas que entregarte, Dios tiene muchas cosas que entregarnos como pueblo de Dios. Tenemos que levantarnos e ir a tomarlo, pero no podemos ir de cualquier manera. Tenemos que ir santificándonos, estándonos a cuenta con Dios y no permitiendo en ningún momento ni un pecado en nuestra vida, ni un pecado en el pueblo de Dios, porque eso hará que Dios diga: yo no voy con vosotros, y eso traerá derrota y destrucción a nuestra vida. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, de levantarnos y de actuar, y de ser ese pueblo que lleva al Señor por delante como bandera y que conquista en su nombre,
todas las cosas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias un día más por poder oír tu palabra, y sobre todo gracias por la seriedad con la que nos hablas todos los días. Es tiempo de que el pueblo de Dios, de que tu pueblo, dejemos de ceder, de que dejemos de dejar entrar cosas en nuestra vida y en nuestro proceder que no te honran y que no te agradan. Es tiempo de tomarnos en serio nuestra vida de santidad delante de ti, que no se te puede servir de cualquier manera, que tú quieres limpieza en nuestras vidas, que quieres que vivamos santos, separados para ti, y que tú andas en medio de nosotros y tú eres quien nos das la victoria a cada momento. Pero que, Señor, cuando nos veamos derrotados, cuando nos veamos huyendo, que seamos capaces no de seguir manteniendo ese pecado en nuestras vidas, sino de abrir los ojos, de escucharte y de sacarlo de en medio para volver a esa relación contigo que trae la victoria. Gracias, Señor, porque tú deseas